Ejemplo de dinámica cuántica, la precesión de spin. En el presente video vamos a estudiar la dinámica cuántica de un spin sujeto a un campo magnético. Antes de eso vamos a motivar el hamiltoniano para ese sistema mediante una asociación con la mecánica clásica. De acuerdo a la física clásica, una espira de corriente que va a poseer un momento magnético de magnitud μ igual a I veces A, donde I es la corriente y A es el área. Entonces, de esta manera, ¿no? Imagínense que tenemos una espira de corriente, un cable que hace una vuelta y por ahí pasa una corriente I. Entonces, se genera un momento magnético μ. Es muy similar a, por ejemplo, al momento angular, ¿no? Solo que está asociado al movimiento de cargas. De hecho, vamos a relacionarlo en un momento. La dirección de este μ es perpendicular a el área, siguiendo la regla del mano derecha, ¿no? Por ejemplo, si circula como en la figura se muestra, el momento magnético va a ir para arriba, ¿no? Siempre y cuando la corriente pues, sea positiva. Considere una pequeña espira de corriente que consiste en un electrón en movimiento circular. Se puede escribir el momento magnético μ en términos del momento angular. Esta expresión, las voy a poner aquí, es más o menos evidente si pues definimos la corriente en términos de velocidad, como velocidad veces la carga, ¿no? Y podemos llegar a esta expresión que les voy a dejar de tarea y como ejercicio, pues de hecho es bastante fácil, ¿no? Pero bueno, puede uno relacionar el μ con el momento angular de la partícula haciendo un movimiento circular en una espira, ¿no? Donde E es la carga del electrón, ME es la masa del electrón y L el momento angular. Así, se podría escribir que para el spin, o sea que acuérdense que el spin es el momento angular intrínseco del electrón. Entonces podemos relacionar el momento angular intrínseco del electrón S con algún momento magnético con las mismas constantes, E sobre 2ME. Y para hacerlo la proporcionalidad a una igualdad, escribimos una constante G a determinar. A esta G se le llama la razón giromagnética. Y bueno, aquí otra cosa antes de eso, la S es el vector de spin y es H barra sobre 2 el vector de las matrices de Pauli, ¿no? Sigma X, sigma Y, sigma Z. De hecho, la descripción matemática del spin a través de esas matrices de Pauli lo tengo en un video anterior que les voy a poner en la descripción de este video. De acuerdo al resultado clásico, o sea, la ecuación 2, uno podría esperar que la G fuese igual a 1 y tendríamos exactamente el resultado clásico. Sin embargo, la G resulta ser esta cantidad, que es aproximadamente 2 y es 2.023192. Y a la primera corrección se le llama la constante de estructura fina. El hecho de que se obtenga el G igual a 2 es un resultado de mecánica cuántica relativista. Y de hecho es una evidencia pues de que el spin es una propiedad y necesariamente cuántica, porque no la podríamos deducir a través de la mecánica clásica este vector de 2. Las correcciones se pueden obtener mediante teoría cuántica de campos, pero bueno, esto es nada más cultura. Al final lo que queremos hacer es estudiar este spin que tiene un momento magnético dado por la ecuación 3 en presencia de un campo magnético. La interacción entre el momento magnético del electrón y un campo magnético externo está dado por μ.b. O sea, si se fijan, hamiltoniano de interacción, hemos ignorado los movimientos, por ejemplo, la energía cinética más la potencial del grado de libertad espacial, porque por el momento no nos interesa. Fíjense, este hamiltoniano lo que trata es mínimo cuando μ y b son paralelos, porque entonces es el máximo, y negativo, pues eso sería el mínimo. Entonces, este hamiltoniano trata de alinear el momento magnético con el campo magnético. Eso es porque ahí potencial es mínimo. Entonces, vamos a considerar que el campo magnético está en una dirección llamada Z, o sea, siempre podemos rotar para que la dirección del campo magnético constante, vamos a considerarlo, sea Z, y definimos unas constantes que van a aparecer si sustituimos la μ de ecuación 3 en ecuación 5, y bueno, el signo menos, se fijan que aparece en ecuación 5, se va a ir con el signo menos del electrón porque la carga del electrón es negativa, y menos con menos va a dar más, y obtendríamos omega mayúscula igual a esta expresión.
Entonces, se podrá escribir que el hamiltoniano es igual a omega veces SZ, porque el campo magnético solamente está en Z, entonces punto el vector de la matriz de Pauli, pues da SZ. Entonces, considere que inicialmente el electrón se encuentra en algún estado inicial arbitrario, que vamos a escribir como phi0 igual a C10 arriba más C20 abajo. Y esta es la ecuación 8. Evidentemente, para que esto esté normalizado, el C1 al cuadrado más el C2 al cuadrado debe ser igual a 1. Bueno, queremos estudiar la dinámica de este problema. Para hacer esto, vamos a hacerlo en ambas descripciones y queremos estudiar básicamente los valores esperados. Y vamos a comparar los resultados en ambos esquemas o en ambas descripciones. Y este ejemplo es bastante sencillo, pero yo creo que va a ilustrar de manera va a ser muy evidente las diferencias entre ambas descripciones o entre ambos esquemas. Solucionamos la dinámica para este problema en ambas descripciones. Primero, la descripción de Schrödinger. Sabemos que los estados son los que evolucionan en la descripción de Schrödinger de acuerdo a la ecuación de Schrödinger, dependiente del tiempo, y sabemos que la solución general se puede escribir como la condición inicial cuando le aplicas el operador de evolución temporal U y te da el ket para todo tiempo t, donde para un hamiltoniano que es independiente del tiempo, como ese es el caso, el operador de evolución temporal pues sería e a la menos i ht menos t0 sobre h bar, donde aquí su producto no es que el h sea función de este valor, sino que es punto, ¿no? O sea, a veces eso. Generalmente la complejidad asociada a evaluar u sobre la condición inicial viene de que cómo evalúas una función de operadores. O sea, tenemos esta función de operadores aquí. Permítanme señalarlo con este color. Esta es una función de operadores. ¿Cómo la vas a evaluar sobre algún ket arbitrario? Entonces, y esa complejidad se termina cuando hacemos que este aplique esta función del hamiltoniano aplique sobre los eigenfunciones del hamiltoniano. Entonces, primero necesitamos encontrar cuáles son las eigenfunciones de h. Entonces solucionamos la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, que son estas. O sea, buscamos aquellos vectores que al aplicar el hamiltoniano quedan iguales hasta una constante. Y a esa constante llamamos la constante de energía. Eso es determinar los eigenvalores y eigenvectores. Entonces escribimos HE sería omega SZE igual a SZ, sabemos que es H barra sobre 2, 1, 0, 0 menos 1 sobre este vector E, y eso tiene que ser igual a E veces E, donde es la E mayúscula de energía. Pasamos el término de la derecha a la izquierda restando y nos quedaría esta ecuación 9. O sea, el hamiltoniano menos la energía aplicado sobre el E debe ser igual a 0. Para que esta ecuación tenga solución más allá de la trivial, necesitamos que la matriz entre paréntesis cuadrados no sea invertible, porque si fuera invertible, multiplicamos por la inversa de ambos lados y entonces sería que E es igual a la inversa de esta matriz, ves el 0, y cualquier matriz por el 0 da 0, y entonces será la solución trivial. Entonces no queremos la solución trivial y queremos solucionar este sistema, entonces necesitamos que esta matriz no sea invertible. Y para que una matriz no sea invertible, necesitamos que su determinante sea igual a 0. Entonces pedimos cuando este determinante se hace igual a 0. Y eso nos sirve para determinar los valores de E, donde la solución no es la trivial. Entonces sacamos el determinante de esta matriz, pues sabemos, multiplicamos los elementos de la diagonal y los de la fuera de la diagonal pues dan 0, entonces nos daría esta ecuación cuyas dos soluciones son evidentes, es E es igual a más menos h barra omega sobre 2. Y los eigenvectores los determinamos, vamos a escribirlo de forma matricial, los eigenvectores como la constante C1 y la constante C2, sustituyendo la ecuación de arriba y solucionando la ecuación lineal, ¿no? Entonces necesitamos que HE sea igual a necesitamos que esta expresión, ¿no? O sea, déjenme sustituimos en esta expresión, por ejemplo aquí, en la 9, con la energía dado por la ecuación esta, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si le tomamos el caso de signo más, que es el que estamos haciendo en este momento, sería la energía es igual a h barra omega sobre 2, y va a restar aquí en la ecuación 9, h barra omega sobre 2 menos h barra omega sobre 2, el primer término da 0, déjenme poner aquí, entonces da 0, y luego el otro término, pues los otros dos serán ceros, estos dos, y el otro es a menos h barra sobre 2, menos h barra sobre menos, ¿está bien esto? Ajá.
Es el caso más, ¿verdad? Y menos h barra sobre 2 sería menos h barra omega. Aquí tendría que tener un signo menos. Déjenme ponérselo de una vez aquí. Aquí va a haber un signo menos, ¿verdad? Entonces aquí. Pero no va a cambiar nada porque como todos los demás son ceros. Y entonces, igual a 0. Necesitamos que el C1 y C2 que solucionan esta ecuación para el eigenvalor positivo. Y bueno, C1 es diferente de 0 porque C1 puede ser cualquier cosa porque como está multiplicado por 0. Pero el C2, como nos daría la ecuación menos h barra omega por C2 es igual a 0. Entonces C2 es necesariamente igual a 0. Entonces, en realidad podría ser cualquier constante en la primera entrada y un 0 en la segunda entrada, pero le ponemos 1 para que esté normalizado. Y ese es el eigenvector para la energía E+. Lo mismo podemos hacer para el otro eigenvalor, el negativo. Ahora nos queda de esta forma, pueden mostrarlo, ¿no? En la primera entrada pues sería menos por menos da más, entonces te da h barra omega y esto queda así. Entonces ahora C1 es igual a 0 y la C2 es diferente de 0. No sé si les quede claro cómo hice esto, pero miren, aquí sería renglón por columna, nos daría que h barra omega por C1' es igual a 0. Entonces necesariamente C1 es igual a 0. Y el otro es 0 igual a 0, entonces se cumple para toda C. Entonces C es diferente de 0 o no necesariamente 0. Entonces el eigenvector asociado a la E- es este. Esos estados son los eigenestados del hamiltoniano y cumplen que yo si aplico el hamiltoniano sobre este eigenvector me da el eigenvalor E+ y E-. Y si lo aplico, por ejemplo, n veces, ¿qué me daría? Pues aplico consecutivamente y me daría h a la n sobre este eigenvector, pues me daría e a la n por este eigenvector. De esta manera podemos evaluar el operador de evolución temporal, porque acuérdense que el operador de evolución temporal es una serie, como escrita en serie de Taylor, del operador hamiltoniano. Déjenme abundar en este punto. Si yo quiero sacar el estado aquí le falta el cerrar el ket, ¿no? Así, ¿no? Le tengo que aplicar a la condición inicial el operador de evolución temporal. Sabemos que la condición inicial es C1 E+ y C2 E-, es lo que dijimos, una condición arbitraria. Y entonces como la multiplicación esta del operador sobre estos dos es lineal, entonces la puedo repartir y me quedaría esta expresión, ¿no? Más básicamente multipliqué el exponencial por ambos términos. Y ahora cuando aplica el exponencial sobre el E+, sabemos que podemos reemplazar el hamiltoniano porque es el eigenvector por la energía y me da E+ cuando aplica sobre el E+, y me da E- cuando aplica sobre el E-. Y llego a esta expresión y esto ya es un ket, ¿no? Que conozco su expresión, o sea, ese es el resultado, que el psi para todo tiempo es este, ¿no? Porque la E es igual a h barra sobre 2 y la E- es igual a menos h barra sobre 2. Entonces sustituye quién es el E+ y quién es el E- y me da esta expresión, que lo puedo escribir de forma matricial de esta forma. Y ya encontré la solución para una condición arbitraria C1, 0 y C2, 0. Esa es la solución, digamos, es la solución de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Entonces esta es la solución, el psi de t, ya lo tenemos. Ya que tenemos el psi de t, podemos calcular algunas propiedades físicas. Por ejemplo, podemos calcular la probabilidad de que esté arriba, de encontrar el spin con spin hacia arriba. Y eso es proyectar el estado psi de t con el vector arriba y sacarle módulo cuadrado. Entonces tendríamos que proyectar el arriba con el que de todo tiempo, la solución que pusimos acá arriba, ¿no? Me daría esto al módulo al cuadrado. Entonces arriba con arriba da 1 y arriba con abajo da 0. Entonces nomás nos queda el primer término al cuadrado. Pero como es una fase, al cuadrado pues se elimina y nomás le queda C1, 0 al cuadrado. Es una constante. Entonces la probabilidad de estar arriba es una constante y es el módulo de C1 al cuadrado y se mantiene constante en el tiempo. La probabilidad de estar abajo es algo similar y nos da el C2, 0 al cuadrado, siguiendo el mismo procedimiento. Esto ocurre porque el estar arriba o estar abajo son eigenestados de ese Z y ese Z es proporcional al hamiltoniano, si se acuerdan. Entonces los eigenestados de ese Z se mantienen invariantes porque son eigenestados también del hamiltoniano. O eso lo podemos ver porque conmutan. Eso lo vamos a hacer más claro cuando veamos Heisenberg y van a ver a qué me refiero. Pero bueno, vemos esta cosa extraña de que las probabilidades no cambian en el tiempo de estar arriba y de estar abajo. Sin embargo, si yo utilizar otro hamiltoniano que no es diagonal en el hamiltoniano, por ejemplo, si yo saco considero un eigenvector o el valor esperado para un eigenvector de Sx, acuerden, por ejemplo, el estado derecha, que es aquel que es x aplicado sobre el da h barra sobre 2, positivo, y se puede encontrar así. Esto lo pueden verificar en el video que les decía de la descripción del spin, ¿no? Entonces, en la derecha es igual a arriba más abajo sobre raíz de 2. Si yo
proyecto este estado sobre el estado de condición inicial, o sea, proyecto el estado derecha sobre el psi de t, y saco un módulo cuadrado, sacaré la probabilidad de medir el estado derecha. Y bueno, haciendo la sustitución, el que derecha es este, es arriba más abajo, 1 sobre raíz de 2, sobre el psi de t, sería este. Y bueno, haciendo las cuentas, arriba con arriba da 1, abajo con abajo da 1 y los cruzados dan 0. Y nos darían estos dos términos, todo módulo cuadrado. Y voy a desarrollar el cuadrado. Para sacar el módulo cuadrado hay que multiplicar un número por su conjugado. Entonces el mismo número por su conjugado, cambiando designo las fases del exponente porque pues tienen una i. Ahora multiplico el primero por el primero. Pues hago los 4 términos, ¿no? Cruzados y me darían estos, ¿no? El primero por el primero por el primero, el primero por el segundo por el primero y el segundo por el segundo. Y me darán estos 4 términos. Y me doy cuenta que el segundo término y el tercer término son el mismo hasta un conjugado. Entonces me daría es el módulo cuadrado del primero, el módulo cuadrado del segundo, más 2 veces la parte real de este número, ¿no? Porque un número más su conjugado complejo es igual a 2 veces la parte real de ese número. Todo dividido sobre un medio me daría esto, ¿no? Ahora, por ejemplo, pongamos un caso particular, por ejemplo, el que C1 y C2 sean igual a 1 sobre raíz de 2. Estos cumplen que 1 al cuadrado más el otro cuadrado da 1. Entonces P a la derecha sería un medio de un cuarto más un cuarto sería un... Eso está bien aquí, sería un cuarto más un cuarto. No, es un medio más un medio, daría 1, muy bien. Más las dos partes, la parte real de este número, que daría 1 sobre raíz de 2, 1 por 1 sobre raíz de 2 daría un medio, con el 2 se va. Y la parte real de e a la menos i omega t, pues es coseno de omega t. Y eso sería la probabilidad, por ejemplo, para este caso particular, ¿no? Pero en general es el de ahí arriba. Y vemos que la probabilidad de estar a la derecha sí depende en el tiempo con una frecuencia omega y oscila, ¿no? Pues el coseno, acuérdense que va desde menos 1 a 1. Entonces la probabilidad va a oscilar entre 0 y 1 en el tiempo con una frecuencia omega. Este fenómeno es una forma, digamos, esto básicamente es la precesión del spin, pero generalmente lo asocian con el valor esperado del SX, no a la probabilidad, pero se refleja también las probabilidades con estas frecuencias. Vamos a hacer este cálculo. Podemos estudiar los valores esperados, que es de hecho lo que vamos a comparar en el estado de Heisenberg, porque es lo que se mide generalmente en un experimento. Entonces sacamos el valor esperado, por ejemplo, de SZ, hacemos el sándwich de psi de t con SZ, ese sería SZ, ¿no? Arriba menos abajo, en la diagonal. Lo podemos hacer entonces, SZ es igual a el psi de t con la SZ con el psi de t. Acuérdense que cuando está en bra hay que conjugar los elementos. Y nos daría esto, entonces renglón por columna, será h barra sobre 2 afuera, nos daría C10 conjugado por e a la menos i omega t, renglón por columna. Y luego renglón por la segunda columna, pues sería C1 por el 0 y C2 por el menos 1, entonces sale un signo menos a este término. Y luego el ket que teníamos aquí a la derecha. Y luego hacemos esta multiplicación, renglón por columna, y nos van a dar dos números, porque si te fijan, el e está multiplicado por su conjugado, se elimina, y entonces nos queda h barra sobre 2, C1 al cuadrado menos C2 al cuadrado. Y otra vez, SZ, el valor esperado de SZ es una constante y se mantiene constante en el tiempo. Pero SX, por ejemplo, si hacemos lo mismo, el sándwich con SX es, acuérdense, h barra sobre 2, 0, 1, 1, 0. Y hacemos el sándwich con el ket de estado a tiempo t, y es renglón por columna, nos da 0,2 por e a la menos i omega t, porque es la segundo componente el que multiplica por el 1, y el otro nos da C1 conjugado por e a la más i omega t, y esto multiplicado por el otro. Si hacemos renglón por columna otra vez, nos da pues este término, ¿no? Y este es el mismo término pero conjugado, entonces nos da 2 veces la parte real de eso, con el 2 de afuera se va, y da h barra por la parte real de este número. En el caso particular que C1 es igual a C2 igual a 1 sobre raíz de 2, que es el caso que venimos dibujando, eso nos daría h barra coseno de omega t. Si hacemos el SY, nos va a dar el seno de omega t, ¿no? Y entonces, y vamos a ver pues que entonces la componente SX y SY está oscilando en el tiempo, ¿no? Mientras en SZ se mantiene constante. A este fenómeno se le conoce como la precesión de spin. Vamos a recuperar estos resultados ahora con la descripción de Heisenberg. En la expresión de Heisenberg lo que se hace es resolver la ecuación de Heisenberg. Acuérdense que es IH barra la derivada del operador es igual a ese operador conmutador con H, con el hamiltoniano.
En este caso de SZ, vamos a ver por qué SZ se porta constante en el tiempo. Resulta que, acuérdense, el hamiltoniano es omega veces SZ. De esta manera, el conmutador de SZ con SZ, pues es 0. Y entonces, la dependencia temporal de SZ, pues es una constante. Entonces SZ es constante, pero como condición inicial sabemos que SZ a tiempo 0 pues va a ser el SZ que conocemos de toda la vida, que es h barra sobre 2, 1001, y así se va a quedar porque no le evoluciona en el tiempo porque conmuta con el hamiltoniano. Entonces SZ es constante. Entonces como los kets son constantes en la descripción de Heisenberg, pues el valor esperado de SZ se espera que sea constante porque también el SZ es constante. Si hacemos las cuentitas nos daría esto, es C10 conjugado por C20 conjugado, h barra sobre 2, 1001, por el que de esta C1, C2, ¿no? Acuérdense que aquí en el Heisenberg los kets no evolucionan, los que evolucionan son los operadores. Pero para sacar los valores esperados hay que hacer el sándwich con los kets. Y esto nos daría esta expresión que cuando lo sacamos h barra sobre 2, C1 cuadrado menos C2 cuadrado, que es el mismo resultado que obteníamos en la descripción de Schrödinger para SZ. ¿Se acuerdan? Muy bien. Ahora vamos a hacer el otro más interesante, que es el SX. Y eso nos va a dar un poco más idea de cómo se calculan los problemas en Heisenberg, ¿no? Entonces, para SX la ecuación otra vez sería h barra derivada de SX, conmutador de SX con H. Entonces sabemos que H es omega SZ y SZ se mantiene constante, porque lo acabamos de demostrar, ¿no? Y pues que es el hamiltoniano. Entonces, SX es igual a algún operador que no sabemos quién es un S1, un S12, un S21 y es un 22. Y depende del tiempo. Y SZ es igual a h barra sobre 2, 1001. Ese no cambia en el tiempo, acabamos de verlo, ¿no? Entonces hay que encontrar quién vale S1, S12, S21 y S22, pero como función del tiempo. Con la condición inicial, aquí no la puse, pero la condición inicial es que a tiempo 0, o sea, el SX de 0, se cumple que pues recuperamos el SX constante, que es el 0110. Es la condición inicial para SX. Entonces necesitamos resolver esta ecuación diferencial para este operador con la condición inicial, pues esta. Bueno, sacamos el conmutador de SX con omega SZ. La omega la puedo sacar como constante a la derecha, mediante omega h barra sobre 2, por el SZ trae un h barra sobre 2, ¿no? Y entonces hay que hacer el conmutador. Esto lo podría sacar, bueno, vamos a hacer el conmutador. Esto sería S11, S12, S21, S22, 1, 0, 0 menos 1, menos 1, 0, 0 menos 1 y este valor, ¿no? Ok, bueno, entonces básicamente sustituí el conmutador. Ahora, esto es igual a h barra omega sobre 2. Y entonces, pues aquí hacemos las cuentitas, ¿no? Es primer renglón con primera columna nos da S11, primer renglón con segunda columna menos S12, segundo renglón con primera columna S21 y segundo renglón con segunda columna menos S22. Menos, el siguiente término es primer renglón con primera columna S21, no, es S11, ¿no? Primer renglón con segunda columna es S12 y segundo renglón con primera columna menos S21 y segundo renglón con segunda columna menos S22. Si lo restamos, obtenemos h barra sobre omega sobre 2 por 0 menos 2S1, 2S1, 0. Y entonces este es el lado derecho de la ecuación de Heisenberg. Entonces, IH barra derivada de este operador es igual a 8 omega h barra sobre 2 por lo que es el conmutador que acabamos de calcular. Entonces aquí tenemos 4 ecuaciones diferenciales para S11, S12, S21 y S22. De las primeras ecuaciones, las diagonal, déjenme ponerlas de un color aquí. ¿Qué color le ponemos? Naranja. La diagonal, vemos que este término, se fijan, la derivada del tiempo de ese término es igual a 0 y la derivada del tiempo de ese otro es igual a 0. Entonces, esas no evolucionan en el tiempo, la diagonal se mantiene constante. Que eso medio lo veíamos cuando veíamos el video de dinámica cuántica, ¿no? Que los elementos de la diagonal de un operador no pueden depender del tiempo. Bueno, a t igual a 0, entonces esos términos, pues Sx es igual a un S1 de no sé qué, y sabemos la condición inicial que es la que ponemos arriba, en azul, ¿verdad? Entonces, como S11 y S22 son constantes y en el tiempo 0 son 0, se mantienen 0 para todo tiempo. Entonces la diagonal siempre es 0 para este operador.
Los de la fuera de la diagonal nos faltan más dos ecuaciones, ¿no? Vamos a calcularlo aquí. Sería, de la fuera de la diagonal, es voy a poner un color azul. Es la derivada temporal de S12 es igual a h barra menos h barra omega S12. Entonces la ecuación correspondiente pues sería esta. Y h barra S12 es igual a menos h barra omega S12. El 12 fue el de arriba con el de abajo, del lado derecho. Entonces, si esto es cierto, puedo pasar el h barra dividiendo, el i para abajo y cada positivo del lado derecho. Sería derivada temporal de S12 es igual a i omega S12. Esta es una ecuación diferencial muy facilita, ¿no? Porque la derivada es igual a esta constante veces la misma función. Entonces S12 es igual a una constante k e a la i omega t. Lo mismo ocurre con el otro término, porque nada más hay un signo de diferencia y quedaría así. Entonces quedaría con un signo menos acá. Y eso sería S21 es igual a una k' por e a la menos i omega t. Con k y k' determinado condiciones iniciales. En condición inicial sabemos que S12 de T0 es igual a k, porque si evaluamos en esta expresión e a la 0 es 0, es 1, perdón, sería k igual a h barra omega sobre 2, h barra sobre 2, y el otro es igual a k' es igual a h barra sobre 2. Entonces, S12 es igual a h barra sobre 2 por e a la i omega t, y S21 es igual a h barra sobre 2 por e a la menos i omega t, como sugería esta expresión, perdón, estas expresiones, ¿no? Entonces, el Sx de t es igual a h barra sobre 2 por 0 por e a la omega t por e a la menos i omega t por 0. Entonces, el valor esperado de Sx es igual a... hay que hacer el valor esperado, entonces ponemos el ket constante como el bra constante de condición inicial, el Sx de t y el otro el ket. Y hacemos las cuentitas, renglón por columna, del lado izquierdo, renglón por columna nos da el primer término, que es C2 conjugado por e a la menos i omega t, renglón por segunda columna nos da C1 conjugado por e a la i omega t y multiplicado por C10, C20. Y si hacemos las cuentitas nos va a dar Cx renglón por columna, nos da dos términos que son estos dos y nos damos cuenta que uno se conjuga al otro, entonces dos veces la parte real con el 2 se va y llegamos a que h barra real C1 por C2 conjugado por e a la menos i omega t, que es el mismo número que hemos obtenido en la ecuación en el formalismo de Schrödinger. Y así, esos son las dos formas de calcular la dinámica y calcular los valores esperados. Cuál quieran usar depende de las circunstancias, depende de las expresiones que tengan y depende del gusto de cada quien. Yo creo que aquí podemos parar el video. Espero que les haya servido para ver cómo se trabaja en ambos esquemas para la dinámica cuántica.